Y en esta última cena, Yeshua no está celebrando la Pascua, no está celebrando Pesaj. ¿Por qué? Porque mientras está celebrando Pesaj, él está muriendo en la cruz. Estoy 100% seguro que los traductores ni siquiera conocían todas estas fiestas, no les interesaba, y por eso el mundo cristiano hoy día tampoco entiende nada de estas fiestas, porque no les interesa. Pero el que estudia realmente con seriedad la cronología de los eventos, entiende que Yeshua no pudo estar celebrando esta cena. Hoy te voy a contar acerca de esta conmemoración que el Creador de los cielos y la tierra estableció para nosotros, para todo aquel que se hace llamar pueblo de Dios, pueblo de Jehová, creyentes en Jesús, en Yeshua. Estamos ordenados por el Todopoderoso a conmemorar esta celebración preciosa, poderosa y sobrenatural. Te voy a contar muchas cosas que posiblemente no conocía. El cristianismo prácticamente ignora todo esto que yo te voy a hablar. No viven lo que realmente significa el Pesaj o la Pascua bíblica hebrea. Te voy a contar sobre el Pesaj, la sombra y su cumplimiento en Yeshua. Número uno, tienes que entender que Pesaj no es una historia. Solamente, si tú lo ves solamente como una historia, te estás perdiendo de todo. Es una profecía. Al igual que toda la Torá, Pesaj no es simplemente una conmemoración de la salida de Egipto. Desde la perspectiva bíblica, toda la Torá y esta fiesta de Pesaj específicamente es una sombra profética. La Biblia nos lo dice claramente en Hebreos 10:1 y en Colosenses 2:17. Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice, la ley, en otras palabras, la Torá de Moisés, dice que es una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la Torá, estamos viendo cuáles son esas sombras de bienes venideros. La Torá contiene profecías de cosas que van a suceder en el futuro que son bienes. Por eso la Torá nos predecía y nos profetizaba la venida de un Mesías que iba a morir, iba a ser nuestro Salvador, iba a resucitar. Pero no se queda ahí. Yeshua ascendió a los cielos y dijo que va a volver. ¿Y dónde encontramos esas sombras que nos decodifican y nos revelan cómo va a ser su venida y qué tenemos que hacer? En la Torá. Colosenses 2, 16 y 17 dice, así que nadie lo juzgue por lo que comen, beben o con respecto a días de fiestas religiosas. Evidentemente, aquí habla de la Torá. Dice, de luna nueva o del Shabbat. Dice, todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Si nosotros queremos entender las palabras de Yeshua y la obra de Yeshua y el Evangelio, todas esas sombras, ¿dónde están? Están en las fiestas, en las lunas nuevas, en los Shabbat, en los alimentos, en las celebraciones que Dios estableció en la Torá. Entender eso nos muestra como una sombra de las cosas que están por venir. No podemos estar pensando en entender el futuro si no conocemos las sombras de lo que sucedió en el pasado. Entonces, eso significa que Pesaj, al igual que todas las fiestas y toda la Torá y todas las escrituras, contienen sombras proféticas. No son un destino final, sino una figura que apunta al Mesías y a los bienes venideros, como le llamamos ahorita. En Pesaj, en la historia, vemos una sombra, pero la realidad es el cumplimiento de Yeshua. Entonces, esta fiesta hermosa del Pesaj fue instituido por Elohim, por Dios, en un tiempo específico. Pesaj no se celebra cuando el hombre quiere. Cuando a ti te dé la gana, no vas a estar celebrando eso. Sino que Dios lo ordenó y fue establecido para el día 14 del primer mes, al atardecer. Esto es con respecto al calendario bíblico, no al calendario de nosotros, que es en enero, el primer mes. Ese calendario no es el que usaba Yeshua ni el que está escrito en la Torá, sino que es en la primavera, en el mes del Aviv, cuando la cebada está en estado de Aviv en Israel. Y cuando cae la luna nueva, ahí entonces comienza el año bíblico. Entonces, en el día 14 se celebra se hace la conmemoración de esta fiesta, de este tiempo señalado. Esto nos enseña que Dios no solamente da mandamientos, sino que Él tiene unos tiempos específicos donde es literalmente una cita divina. Las fiestas bíblicas no son adornos religiosos, son el reloj que Dios creó para manifestarse y reunirse con su pueblo. No son adornos religiosos, son una cita. Dios nos invita a que nos presentemos y hagamos unas cosas muy específicas para nuestra edificación. Este calendario también predica porque a través de Pesaj se revela el calendario que Dios va a utilizar. El Eterno, Jehová, puso su verdad y sus códigos proféticos en los tiempos señalados. El centro de esta conmemoración
de Pesach es la sangre, ¿verdad? Lo que está sucediendo con el cordero, pero específicamente con la sangre. En Éxodo 12, Dios manda a tomar un cordero de un año y sacrificarlo. La señal decisiva no era solamente comer la cena, sino aplicar la sangre. La sangre sobre los postes y el dintel mostraba cobertura, obediencia y pertenencia. El juicio pasaba de largo donde Dios veía la sangre. Cuando vamos a Éxodo 12, tenemos esta historia donde Adonai está juzgando a Egipto para sacar a Israel de esta nación. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros salimos del mundo, fue gracias al sacrificio del Cordero, en este caso de Yeshua. Para efectos de la historia de Israel, Adonai estableció, dice, en el día 10 del mes, cada uno va a tomar un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho y de un año, y lo tomarás de las ovejas o las cabras. Esto es importante porque estamos viendo la sombra profética en Yeshua, sin defecto y de un año. ¿Está bien? Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Adonai establece que en esta celebración se come carne asada del cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Cada una de estas cosas tiene un simbolismo y representan algo en específico. Esta celebración del Pesaj nos invita a reflexionar sobre la salida de Egipto. Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así los hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal sobre las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Adonai ha declarado un día para juzgar al mundo y para traer juicio y castigo a la tierra. Esta es la sombra profética. Y solamente aquellos que han celebrado esta Pascua y están cubiertos por la sangre. En este momento fue un momento literal, ¿verdad? Hoy día nosotros hacemos una conmemoración porque ya la sangre de Yeshua se derramó por nosotros. Por ende, nos cubrimos, estamos bajo esa sangre, bajo esa cobertura, en donde la muerte llegará el momento que cubrirán las naciones por el juicio de Dios, pero nosotros estamos protegidos. Esta celebración de Pesaj nos enseña de liberación, que viene por la sangre, de la protección, que viene por la sangre, y la distinción. La diferencia entre vida y muerte la marca la sangre. Pesaj enseña desde el principio esta verdad profunda. La sangre del cordero trae protección. El cordero debía ser sin defecto y de un año. No podía ser cualquier cordero. Debía cumplir unas condiciones precisas que muestran que Dios estaba dibujando un patrón profético. La ofrenda debía estar completa, íntegra y preparada. Aquí algunos requisitos: macho sin defecto de un año y el patrón profético. Ese detalle del año armoniza con el ministerio de Yeshua. Así como el cordero era de un año, el cordero verdadero encaja en este patrón profético de plenitud y sacrificio perfecto. Yo sé que la iglesia cristiana por años, la tradición ha hablado sobre el ministerio de Jesús, que es de 3 años y medio, pero la realidad es que todos los evangelios armonizan y pueden llevar una cronología de un ministerio de aproximadamente un año, excepto por el evangelio de Juan, que tiene un versículo añadido que es Juan 6:4, una fiesta que no está ahí. Esta investigación está en el libro Los Evangelios Cronológicos de Michael Root, donde se aclara que más de 300 años de testimonio confirman del primer siglo, segundo y tercer siglo, esos primeros 300 años confirman que el ministerio del Mesías fue de un año. Fue hasta luego de Eusebio que se le ocurre la idea de crear un ministerio de 3 años y medio para forzar unas interpretaciones incorrectas. Incluso ellos hacen los conteos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de todas las Pascuas, y Juan 6:4 nunca se menciona como una Pascua, sino que ese versículo que dice que había una Pascua adicional fue añadido posterior. Hay algunos manuscritos antiguos que confirman este hecho,
del libro de Juan. Por aquí les pasaré la información para que puedan investigar más sobre este tema. El punto es que para que Yeshua cumpliera con el señalamiento profético de ser un cordero de 1 año y sin defecto y evidentemente macho, para cumplir con eso, para que Yeshua sea el cordero de Pesaj, tenía que cumplir con todo eso. Así que Yeshua mismo dijo en Lucas 4 que él ha venido a predicar el año agradable del Señor, no los 3 años y medio agradables del Señor, no. Lucas 4, cuando Yeshua va a Galilea, se presenta en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Nuevamente, no son 3 años y medio. Esta fiesta de Pesaj debía celebrarse en el lugar que Adonai había escogido. Deuteronomio nos enseña que el sacrificio de Pesaj no podía hacerse en cualquier sitio, debía realizarse en el lugar donde Jehová pusiera su nombre. Este lugar converge en Jerusalén. Significa que Pesaj, el sacrificio bíblico, estaba ligado al lugar santo establecido por Dios. Esto está ordenado en la Torá y se hace una cena de memorial pedagógica hecha en casa. Hoy día nosotros no vamos viajando a Jerusalén porque estamos haciendo una conmemoración. No hacemos literalmente la celebración porque no estamos matando un cordero, ni poniendo sangre, ni nada de eso, sino que conmemoramos esto y lo ideal es que algún día podamos hacerlo. Viajar hasta Jerusalén. De hecho, cuando Yeshua regrese, ciertamente él va a exigir que todo esto se cumpla. Pero al momento, hoy día hacemos una cena, ¿verdad? Como un memorial pedagógica donde estudiamos y aprendemos todo esto para tener en la mente, ¿verdad?, lo que realmente sucedió en ese momento. Yeshua, la escritura nos dice que murió en esta fiesta de Pesaj, porque él es nuestro Pesaj. La muerte de Yeshua no fue una coincidencia cerca de una fiesta. Su muerte ocurre dentro de ese marco profético de la fiesta de Pesaj. Primera de Corintios 5:7 declara que el Mesías, nuestro Pesaj, fue sacrificado por nosotros. El apóstol Pablo sabía esto. El apóstol Pablo lo dice claramente: el Mesías es nuestro Pesaj. Él no iba a decir que es nuestro Pesaj si él moría en cualquier otro día, no, tenía que ser ese día porque la Torá lo señalaba. Eso quiere decir que el Cordero del Éxodo no era el fin del mensaje, sino que era una sombra del Mesías. En Egipto la sangre cubre una casa, en Yeshua la sangre cubre al pueblo redimido. En conclusión, Egipto mostró la figura y el Mesías trajo el cumplimiento. Queremos celebrar la muerte de Yeshua y su resurrección. No tenemos que celebrar Semana Santa porque eso no está en la Biblia y eso es un disparate que se creó más adelante. ¿Realmente queremos honrar a Yeshua con la verdad o con las mentiras de las tradiciones? La Biblia nunca me habla de Semana Santa. La Biblia sí me habla de Pesaj, que el apóstol Pablo declara que Yeshua es nuestro Pesaj. La Torá nos dice que celebremos Pesaj. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Celebrar Pesaj o Semana Santa? Que son inventos religiosos modernos. Algo bien importante que sobre esta cena es que se suele confundir un poco con la última cena, porque Yeshua cuando se sentó, de hecho yo he escuchado gente diciendo que Yeshua cambió la cena de Pascua por la Santa Cena, pero curiosamente en la Biblia no existe la palabra Santa Cena, es un disparate. Lo que existe es la última cena de Yeshua, no fue una Santa Cena, fue la última cena de Yeshua. Y en esta última cena, Yeshua no está celebrando la Pascua. No está celebrando Pesaj. ¿Por qué? Porque mientras está celebrando Pesaj, él está muriendo en la cruz y va a ser enterrado. Entonces, él lo que está haciendo en la última cena es simplemente teniendo una cena con sus discípulos antes de morir y está comiendo el pan y tomando el vino. El argumento principal está en Juan 18:28. Yo sé que algunos versículos te dicen que Jesús celebró la cena, pero son versículos que están mal traducidos porque no están guardando la cronología. Estoy 100% seguro que los traductores ni siquiera conocían todas estas fiestas, no les interesaba y por eso el mundo cristiano hoy día tampoco entiende nada de estas fiestas porque no les interesa. Pero el que estudia realmente con seriedad la cronología de los eventos entiende que Yeshua no pudo estar celebrando esta cena. Juan 18:28 dice que los líderes religiosos no entraron al pretorio para no contaminarse porque querían comer la Pascua. Léelo, Juan 18:28. Están juzgando a Yeshua y los líderes no entraron porque no se querían contaminar. ¿Por qué? Porque iban a comer la Pascua esa noche, iban a comer la cena, iban a participar de la fiesta. Entonces, eso nos deja más que claro que la última cena no fue la cena de Pesaj. El momento del juicio de Yeshua, el Pesaj aún no había sido comido. Por tanto, Yeshua no podía haber celebrado ya en Pesaj el Pesaj sacrificial en la noche anterior en ese mismo sentido. La razón es profunda. Él tenía que morir en Pesaj.
porque él mismo era el verdadero cordero. Esta última cena fue una cena de pacto, no una santa cena desconectada de la Torá. En esta cena, Yeshua toma el pan y la copa y les da un significado, está interpretando esto. Ese pan y esa copa era una cena que era muy acostumbrada en aquel momento. Hoy día nosotros no necesariamente comemos eso como una costumbre, pero en aquel momento sí. Y no solamente eso, sino que ellos celebraban y conmemoraban una cena de pan y vino, conmemorando a Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Vamos a leerlo acá. No está creando una ceremonia vacía ni una tradición desligada de la historia bíblica. Está interpretando su muerte por adelantado. El pan apunta a su cuerpo, la copa a la renovación del pacto en su sangre. Él no está anulando Pesaj, está revelando su cumplimiento más profundo. La mesa deja de ser solo símbolo de Egipto y se convierte en anuncio del Mesías. El pan de la última cena refuerza que no era el ceder pascual. En los relatos del Nuevo Testamento, cuando estamos leyendo la última cena, utiliza la palabra griega artos, que significa pan. Pero cuando el Nuevo Testamento te habla de pan sin levadura, es la palabra griega ácimos. Entonces, cada vez que tú lees el Nuevo Testamento y te habla de la última cena, en griego es la palabra artos, que es pan, simplemente pan. El pan sin levadura es ácimos. Esto es lo que sostiene que esta última cena no era Pesaj. Dice, en esta enseñanza se sostiene que la cena no está presentada como el Pesaj sacrificial formal. El énfasis no está en el pan ácimo del ser, sino en el significado profético que Yeshua le está dando al pan y al vino. Además, esta cena, lo que les contaba, se conecta con lo que Abraham experimenta con Melquisedec. Tenemos el pan, el vino, el pacto, el sacerdocio y la bendición. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, vamos a buscarlo. Abraham acaba de rescatar a Lot, liberar a Lot luego de una guerra. Y dice que cuando venía de esa guerra, salió a recibirlo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a los enemigos a tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Este momento donde tenemos esta reunión del sacerdote con Abraham y la bendición y sacó pan y vino, por años y por años el pueblo judío ha hecho esta cena conmemorando esto. Y Yeshua está interpretando todo esto. Yeshua mismo dijo que Abraham vio el día de Yeshua y se regocijó. Yeshua dice en Juan 8:56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Abraham, cuando entendió que iba a venir un Mesías de su linaje, de su descendencia, cuando se reunió con Melquisedec y le mostró el pan y el vino. Y por eso Abraham le dio los diezmos de todo, porque era una señal o era un cumplimiento de la promesa que Adonai le había hecho de que por su simiente iban a conquistar, iban a heredar la tierra y vendría la salvación a las naciones. Todo esto es lo que se está conmemorando en esa última cena. Tenemos el pan, el vino, el pacto, el sacerdocio y la bendición. Pero volvemos al Pesaj. El Pesaj está anunciando al Cordero y la sangre. El Cordero sin defecto y la sangre aplicada sobre los postes. El tiempo y el lugar, un tiempo señalado, un lugar escogido por Dios. Y la liberación del juicio y la salida de la esclavitud. Todo esto apunta al Mesías. Según esta línea, incluso el ministerio de Yeshua armoniza con el patrón del Cordero de un año, con el reloj profético de Daniel. Pesaj no era solo una fecha, era una profecía viviente, era una sombra de bienes venideros. Y esos bienes venideros se revelan en Yeshua. Donde está la sangre del Cordero, el juicio pasa de largo. Y para finalizar, recordando nuevamente, toda la Torá contiene sombras que apuntan a bienes venideros. Así que te invito a que participes de esto. Si te interesa participar conmigo, puedes escribirme aquí en los comentarios, me voy a conectar contigo y te puedo explicar. Podemos ayudarte con eso, para que puedas ser parte de la comunidad que el Eterno está levantando alrededor de todo el mundo que está guardando los mandamientos. Pesaj fue una sombra en los tiempos de Egipto. La realidad se encuentra en Yeshua. Entonces no necesitamos la Semana Santa,
Necesitamos lo que está escrito. Yeshua no murió un viernes y resucitó un domingo. Nada que ver. Yeshua murió en Pesaj. 3 días y 3 noches estuvo en la tumba y resucitó al tercer día. Pesaj fue un anuncio y en Yeshua se cumplió. El Cordero de Egipto anunciaba al Cordero Eterno. Entonces, este Cordero, que es Yeshua, nos vino a rescatar, vino a pagar nuestras deudas por nuestros pecados, porque Adán quebrantó el pacto, Israel quebrantó el pacto. Todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Yeshua murió en nuestro lugar, sacrificó, derramó su sangre para que podamos ser parte de su pueblo, para que el castigo y el juicio de la muerte pase sobre nosotros y no nos dañe. Si te interesa participar de esta fiesta, puedes escribirnos y con gusto nos vamos a conectar contigo para explicarte y para celebrarla juntos y disfrutar que somos parte del pueblo que el Eterno está levantando. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Compártela con alguien si te gustó y nos veremos pronto. Bendiciones.